La voz de los protagonistas. En Contextos. En el estudio, la presencia de Gibran Ramírez Reyes, politólogo, militante de Morena, articulista, y con él vamos a platicar sobre este momento. Es un momento como de muchas definiciones, ¿no? Porque finalmente empieza a cerrarse un ciclo, empieza a abrirse otro, y empiezan los estiras y aflojes, ¿no? Porque finalmente al interior de los partidos hay vida, y en el interior de los partidos hay disensos. Tendría que haber siempre consensos, pero hay disensos, pero porque hay cargadas y hay elementos que te dan a pensar que el suelo no está parejo, por más de que digan que está parejo. Entonces, es un momento difícil. ¿Cómo ves las cosas para Morena en este instante de definición, la actitud de Marcelo, el reclamo de Marcelo Ebrard, que se suma a Ricardo Monreal, los demás están de alguna manera de acuerdo, este enojo de Fernández Noroña en el sentido de que no es clasista y es separatista, esto de decir que nada más hay dos candidatos, refiriéndose a Claudia y a Marcelo? ¿Qué está sucediendo con esto, Gibran? Lo que está sucediendo, antes que nada, déjame decir que es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Está sucediendo que Marcelo Ebrard está echando su resto. La verdad es que Marcelo no había hecho una campaña para ganar. No había concitado inversiones de sus empresarios cercanos, no había tenido un activismo en medios que se comparara al de Claudia Sheinbaum. No parecía estar disputando la presidencia de la República. Y yo no entendía por qué. Después de ver el reclamo de estos días, me queda claro que es porque él apuesta a una decisión política del presidente de la República. En la mayor parte de las encuestas serias, aunque bueno, ya cada vez es más difícil establecer cuáles son serias, Marcelo Ebrard está empatado con Claudia en conocimiento. Hay después una pregunta de preferencia, que parece que la gana Claudia, y otra de definiciones sobre atributos. En la comisión de encuestas de Morena siempre se hace una ponderación de cada una de esas preguntas, y ahí es donde pueden hacer alquimia, para que gane el que quieran. Ya ven que aquí en nuestro vecino estado de Durango ganó Marina Vitela, que estaba en tercer lugar. Bueno, eso pueden hacer manipulando la ponderación. Y Marcelo, sabiendo que los rangos entre Claudia y él están tan cerrados, sabe que va a haber una definición política. Entonces, al hacer su conferencia de prensa y decir lo que todos hemos visto a lo largo de más de 2 años, es decir, que el gobierno está operando a favor de Claudia Sheinbaum con su Secretaría de Bienestar, que el aparato de partido está lleno de militantes de Claudia Sheinbaum, que la comisión de encuestas de Morena tiene gente del equipo de Claudia Sheinbaum, como Pedro Miguel, como Ivonne Cisneros, que van y le aplauden a sus eventos. Todo eso que ya habíamos visto, sale y lo denuncia. Pero a mí lo clave me parece que es cuando dice: perdí por 32 cuestionarios contigo, Andrés Manuel, en 2012, y lo respeté. Porque fue una definición política. Entonces, si hay empate y hay definición política, tú a mí me la debes. La apuesta es esa, es que la decisión política, la encuesta a una sola persona, que es el presidente de la República, defina que es él, y desde luego abrir un escenario de ruptura. No sé si con la ayuda acordada u oficiosa de Movimiento Ciudadano, porque después Jorge Álvarez Maínez, una de las voces más importantes de ese partido, acude a hacer una denuncia con la información presentada por Marcelo Ebrard, y pareciera que hay ahí, pues no sé si coordinación, pero por lo menos convergencia en los intereses. No creo que este conflicto logre escalar a más. La verdad es que el presidente y los simpatizantes de Claudia tienen mucho control. Esto es lo más que Marcelo ha podido tensar la liga. Y si decide romper, tendrá las puertas abiertas, yo creo que el Movimiento Ciudadano, pero la verdad es que veo lejano que decida romper. Sería su tumba política, ¿no? No lo creo, porque como candidato de otra formación política que crezca mucho, desde luego que tendría alguna cobertura política. Pero sí sería ir directamente a la adversidad.
ir a la oposición. A eso me refiero. Y que yo sepa, Marcelo nunca ha estado en la oposición. Es decir, después de la experiencia del PRI, estuvo la del Partido Verde, donde fue diputado federal. El Verde nunca está en la oposición. Después de eso, se fue al Partido de Centro Democrático y declinó por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estuvo en el gobierno de López Obrador en 2 secretarías. Después, él fue el jefe de gobierno. No hay un lugar más distinto de la oposición que ese. Y cuando le tocaba estar en la oposición, se fue a Francia. Le gusta más Francia que la oposición. Entonces veo un poco complicado que tome esa decisión. Ahora, en esto que estamos viendo, una cargada, de alguna manera, hacia Claudia Sheinbaum, pero esta otra parte que mencionas que me parece interesante. ¿Por qué Marcelo no se ha aplicado? O sea, ¿por qué apostarle a tensar la cuerda y pues no hacer, digamos, lo que uno esperaría que quisiera, ¿no? Que es en verdad sumar apoyos, construir, posicionarse, etcétera, ¿no? Yo creo que es una decisión muy racional de parte de Marcelo no movilizar tantos recursos ni generar tantos compromisos, porque siempre que uno recauda recursos genera compromisos. Si no hay la garantía de que la encuesta o las encuestas vayan a ser justas. Y yo creo que tenía razón por lo siguiente. El día de ayer Morena sortea a las encuestadoras que deben ir a hacer por lo menos el levantamiento según el muestreo que determina el partido. Y uno de los acuerdos del Consejo Nacional es no sugerir o proponer por parte de los equipos a las encuestadoras que hayan tenido resultados más alejados en el Estado de México. Hay algunas encuestadoras que sobreestimaron a Morena por 20 puntos o más. Y resulta que tanto el equipo de Sheinbaum como el equipo de Manuel Velasco, que fue, digamos, arreglado con Sheinbaum, proponen 4 de las encuestadoras cuestionadas por alejarse mucho, que son las encuestadoras que colocan a Claudia con ventajas de hasta 20 puntos en los medios de comunicación. Son encuestas propaganda. Bueno, 2 de esas encuestas fueron elegidas en el sorteo de ayer. Era por probabilidad. Ellos metieron 4, entonces eligieron 2 y por eso el equipo de Marcelo no firma el acuerdo. Y hay un diferendo muy fuerte anoche. Mario Delgado les llamó reventadores a los representantes del equipo de Marcelo. Ya les estoy dando yo información de más, pero así estuvo de tenso. Y, es decir, tenía razón Marcelo. Imagínense, hace una campaña como la de Adán, que quién sabe de dónde saca tantos cientos millones de pesos, ¿no? Cientos de millones o hasta más de cientos. Y no tiene garantías. Yo creo que Adán sí las tiene, si no, no estaría haciendo esa campaña brutal. Salen esas encuestadoras y entonces tus compromisos y el dinero gastado y la gente involucrada son muchos más que se van a volver contra ti después de la elección. Veamos casos como el del ex candidato a gobernador en Campeche, Eliseo, de Movimiento Ciudadano. Se tuvo que exiliar porque metió a tanta gente y tantos intereses a su proyecto que más que huirle a Laida Sansores, le tiene que huir a los compromisos que generó. Si no hay esa certeza de que va a haber juego limpio, pues entonces mejor no mover las aguas. Oye, Gibran, pero entonces podríamos pensar que el dinero, por ejemplo, que está utilizando Adán Augusto, es dinero fácil, que se gasta fácil y que no le representa ningún compromiso, sino creo que estaría bastante aterrorizado de los gastos tan importantes que ha venido teniendo. No, porque sí. Hay un flujo de dinero. No, claro. Primero, todo el dinero que se moviliza, pues es ilegal. Venga de fuentes lícitas o ilícitas, pero está por fuera de la ley y de la legislación de precampañas. Entonces, partamos de eso, es todo ilegal. Hay una gran simulación, desde luego, porque se dice que el tope de campaña son
5 millones. Yo no creo que eso les alcance para 2 días de campaña con ese ritmo que llevan. La turbocina de los aviones privados, todo eso que necesitan. Y bueno, la coalición de intereses del sureste, ligados al petróleo, a la ganadería, hasta la distribución de autos, a negocios que tienen que ver con la seguridad. Hay también contratistas cercanos al ejército. Sí hay muchos intereses que yo diría sí se sienten protegidos por las garantías que les ofrece Adán Augusto y por como lo voy viendo yo, por la cantidad de cuadros directivos que él tiene en Segalmex, por el control que tiene del estado de Tabasco. A mí me hace pensar que quien va a dirigir la estructura electoral y el partido es Adán Augusto, pase lo que pase. Entonces creo que tiene espacio para ofrecer garantías a esos intereses. Oye, Gibran, espero no desviar tanto el tema, pero es que me interesa mucho tu opinión, porque mientras todo esto pasa, pues siguen las desgracias en el país y pasa tanto que a lo mejor es difícil establecer el impacto de una cosa concreta. Pero la tragedia de Lagos de Moreno, ¿crees que está teniendo un impacto en todos estos afanes de la sucesión presidencial? Sobre todo porque estamos habituados a que se politiza todo, ¿no? Y que se tiran la bola unos a otros. Está el presidente López Obrador y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, diciendo que a quién le toca qué, que si la Fiscalía General porque es crimen organizado, que si la Fiscalía Estatal porque son delitos del orden común, el secuestro y el homicidio. ¿Está teniendo esto un impacto en los afanes electorales de todos ahora mismo? Yo creo que sí. A ver, eso pasa todos los días en nuestro país y de manera masiva. A lo largo de todos los años de guerra, desde 2007 para acá, el grupo más vulnerable en la guerra son los hombres jóvenes, en edad laboral, digamos, y los más desaparecidos y asesinados son los más jóvenes. Por alguna razón, seguramente por los videos y por la atrocidad menos narrada de poner a pelear entre sí a los chavos, una cosa que ya algunos cronistas habían mencionado. Esto indignó mucho más a la opinión pública. Claro. Pero yo creo que la politización fue efecto del presidente de la República y sus graciosadas. Él sabe que nada le cuesta. Ha despreciado a las madres de los desaparecidos, recibiendo a las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, cuando aquí tenemos una tragedia de desapariciones muchas veces mayor a las de la dictadura argentina o la de la dictadura chilena, que son las que suelen utilizarse como paradigmas al respecto. Pero la manera en que lo hizo esta vez, diciendo que no ha escuchado o que escuchaba al contentillo, y la forma en que esto empezó a costarle en redes sociales hasta con simpatizantes del partido, lo hizo recular. Yo creo que porque midieron muy rápidamente en las encuestas telefónicas que hacen todos los días que esto estaba teniendo un impacto negativo en su imagen. Así que estas cosas se acumulan y todas van a tener un costo, porque si la oposición tiene todavía alguna intuición política correcta, pues las van a empaquetar. Yo sí me imagino, igual les estoy dando la idea gratis, luego les paso mis honorarios. Yo sí me imagino un spot donde junten la imagen y el audio de cuando dice cuáles masacres, ¿no? Señalando la primera. Bueno, ya están circulando en redes esas ediciones de imágenes. Bueno, ahora imagínate todas las del sexenio, hasta ahora, con los números de la violencia. Eso va a tener un costo, no lo está viendo el presidente todavía. Yo creo que es una buena cosa. Al contrario de lo que suelen decir los analistas, creo que está bien que esto se politice para todos lados,
porque si no parece que los aspirantes están en medio de un país que está en fiesta. Y todos traen globos y traen collares de colores y traen jingles chistosos y con banda y con cumbia y con norteño, y parece que el país estuviera fuera de las campañas, que no fuera tema. Ahora, cambiará la narrativa efectivamente, porque digo, este hecho, como muchos otros, pero porque ha sido más mediatizado, impacta de lleno en una de las principales estrategias del presidente, que es la de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo puedes pensar en jóvenes construyendo el futuro cuando ves esas imágenes, ¿no? ¿Cambiará en realidad la narrativa de quienes aspiran o determinará un crecimiento en las aspiraciones de alguno de ellos si lo sabe capitalizar? Yo creo que es muy complicado. Puede capitalizarlo quien no aspira a ganar, porque la verdad es que la muerte y la tragedia no venden para hacer campaña. Nadie quiere hacer campaña con eso. Y esa es una de las tragedias de nuestro país, porque deberíamos de estar hablando de la muerte, de la desaparición, de la orfandad. El número de niños que ha quedado huérfano por COVID, por la violencia, a lo largo de estos años, suma cientos de miles, seguramente rebasa el 1,000,000. Y esos niños no sabemos si viven con sus abuelos, no sabemos con qué cuidadores secundarios están. A esos les tienes que sumar los que han sufrido desplazamiento forzado, los que han sufrido la muerte de sus compañeros, de sus amigos. Es una generación que es la que va a cargar, a final de cuentas, con la transición demográfica. En 2050 seremos un país de viejos, lo he dicho aquí más de una vez. Y los que van a cargar con esa transición y van a tener que mantener a ese país de viejos son los niños que no aprendieron a leer por causa del COVID, que tienen una alta tasa de orfandad, que han sido víctimas de la violencia en sus múltiples expresiones o del abuso sexual, que tenemos uno de los números más elevados en la OCDE. Decir de esto, hablar de esto, pintar el futuro sombrío, que sería hablar del país, a nadie le gusta. No vende spots, no sirve para hacer canciones. Entonces difícilmente es capitalizable por alguno de los que quiera ganar la elección. Si algún partido más chico quiere generar una agenda potente que no esté tocando a nadie, pues hablará de esas cosas. Pero mucho me temo que en estos tiempos mandan más sobre las estrategias de partidos los especialistas en mercadeo político que las personas que están preocupadas o que saben, como los científicos sociales, los intelectuales, los activistas de tierra, las madres buscadoras, todos los que encarnan el dolor en nuestro país. Muy bien. Gibran, nos quedamos con ganas de seguir escuchándote. Ojalá que nos sigas dando oportunidad de hacerlo. Seguiré viniendo. Muchas gracias por invitarme. Muchísimo gracias, tu presencia Gibran. la mañana de hoy. Gracias, Gibran Ramírez Reyes estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Contextos. El programa